¿De acuerdo? Recording is on. Vale, entonces lo que os digo, vamos a hablar aquí un poquito. No te voy a pedir esto como tal, pero sí que sirva para entenderlo, es un poquito teórico, para que luego cuando nos metamos con las rectas, estos conceptos os ayuden a entender que estamos haciendo ese algo más fácil, que es lo que me interesa, la parte de las rectas. O sea, de aquí me interesa fundamentalmente esto, ¿vale? Saber manejar bien las rectas y demás. De hecho, esto lo habréis estudiado ya en las ecuaciones de la recta y todo eso el año pasado, si pudisteis verlo con la pandemia y demás, va a ser un poco también repaso, ¿vale? Entonces, bueno, lo que nosotros vamos a manejar aquí básicamente, digamos que la unidad fundamental, por decirlo de alguna manera, va a ser el vector. ¿De acuerdo? Vamos a tener este vector, que se representa con la letrita y la flecha arriba. También lo podéis ver a veces por relajación de la escritura como la letra y una rayita arriba, que va a indicar el vector, ¿vale? En física también lo utilizaréis muchísimo. Veréis que en física el vector, el sentido, os importa mucho, aquí en matemáticas no tanto, ¿vale? Entonces, un vector de este estilo, ¿vale? Se hace a partir de... Yo tengo dos puntos, por ejemplo, tengo el punto A y tengo el punto B, y yo puedo hacer el vector AB, o si quiero, el vector BA, que sería el mismo, pero en sentido contrario, ¿vale? Podemos escribirlo así, el vector AB. Y es un fragmento que une estos dos puntos, que tiene además tres características, lo que lo definen, que son el módulo, veremos luego, la dirección y el sentido. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, el módulo es lo que mide, ya veremos luego cómo calcularlo. La dirección tenéis que asociarla a la inclinación, ¿vale? Es decir, por ejemplo, este vector y este vector tienen diferente dirección y el sentido a la cabeza de la flecha, lo que digamos en sí, la flecha, ¿vale? De arriba. Es decir, estos dos vectores tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios, ¿vale? Porque las flechas indican sentidos opuestos. Estos dos, como veis, tienen diferente dirección y diferente sentido. En cuanto cambio la dirección, cambio el sentido. Y no me confundáis dirección con sentido, que en el lenguaje coloquial se hace mucho. Es decir, cuando dicen, esta calle es de doble dirección, si eso no existe. O dirección prohibida. Si es dirección prohibida, quiere decir que no puede circular en ninguno de los dos sentidos. Es decir, una calle de dirección prohibida es peatonal, por decirlo así. Porque una calle tiene una dirección y dos sentidos. Entonces, si lo que se permite solo es, por ejemplo, la circulación así, ¿vale? Si yo vengo por aquí me encontré una calle de sentido prohibido. ¿Qué sentido? El de abajo. Porque la dirección sí se puede circular cuando va en este sentido de aquí, ¿vale? Entonces, esa es la historia. Cuidado con confundir dirección y sentido. Lo digo porque ahora veremos que eso tiene implicaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay vectores que son el mismo aunque estén en diferentes lugares. Es decir, hasta aquí ya digo, esto es lo que caracteriza un vector. Para que yo diga que dos vectores son iguales, deben tener el mismo módulo, misma dirección y mismo sentido, ¿vale? Y ya digo que a nosotros nos va a interesar mucho, sobre todo, la dirección, puesto que vamos a trabajar con rectas, ¿vale? Va a ser la clave. La característica del vector que nos va a identificar una recta va a ser la dirección, porque el sentido me va a dar igual. A mí me da igual hacer la recta AB, que lo puedo hacer así, fijaos, porque al final todo va a ser calcular rectas así. Me da igual hacer la recta AB, empiezo en A y me voy hacia B, ¿vale? Es esa recta, que si quiero hacer la recta BA, que sería para acá, ¿veis? Este y este me están indicando la misma recta. Por eso en el examen alguien se le dice, a mí el vector me daba -2, -5. A mí 2, 5. Pues lo tenéis los dos bien. Porque estáis cogiendo de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Aquí no hace falta coger un sentido, ¿vale? Y el módulo también me da igual. Porque me da igual que me digáis, coge esta recta, que me digáis, coge esta recta, ¿vale? O que me digáis, coge esta recta. Es decir, como veis el módulo, a mí lo que me interesa del vector para la recta, ojo, solo para la recta, es su sentido y su dirección, no el sentido, su dirección, ¿vale? La inclinación. Eso es lo que va a diferenciar una recta de otra. Por tanto, eso no vamos a fijar mucho. El sentido, yo creo que en casi ningún cálculo de este estilo es importante, ¿vale? Y el módulo veremos más adelante que sí. Si ahí me piden que calcule un área o algo de este estilo, entonces sí que el módulo es importante, ¿vale? ¿De acuerdo? De hecho, por ejemplo, el vector de una recta, vosotros podéis ver que será el, yo qué sé, pues por ejemplo, esperad. Yo puedo coger el 100, 100, 200, o para la recta, este es un vector, o para la recta coger el 1, 2.
me da igual, ¿vale? Y es mucho más fácil, ¿de acuerdo? Porque no es que sea el mismo vector, pero a efectos de calcular la recta tiene la misma dirección, con lo cual, perfecto, ¿vale? La diferencia es que uno será así y el otro será mucho más largo, 100 veces más largo. Ya está, no tiene más misterio, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El concepto de lo que es un vector libre. Es decir, yo, por ejemplo, si tengo aquí un vector, ¿vale? Si yo cojo este vector, a ver si ahora soy capaz... ¿Dónde está la flechoide? Aquí. Vale. Lo llevo aquí. Lo llevo aquí. Lo llevo por aquí, ¿vale? Todos estos vectores que estoy poniendo aquí son el mismo vector, aunque lo haya desplazado, porque los vectores son libres. Y mientras no cambie su módulo, su dirección o su sentido, pertenecen a la misma familia que tenemos aquí. Es más, a la hora de calcular rectas y demás, también me serviría coger, por ejemplo, este vector que me está indicando, a ver, un momento, soy capaz, este vector también me valdría, aunque me esté indicando sentido contrario, me está indicando la misma dirección, digo a la hora de calcular rectas, ¿vale? Y también me valdría, por ejemplo, si fuese que sean paralelos, es decir, un momento, bueno, me valdría, por ejemplo, este, ¿vale? O me valdría, por ejemplo, este de aquí. Todos estos vectores me están indicando la misma recta, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, a la hora de calcular una recta, me vale cualquiera de ellos. Y mientras no cambie módulo, dirección y sentido, estos vectores de aquí con la misma longitud son el mismo. O sea, es decir, yo podría coger este y llevármelo al origen, llevármelo para acá. Puedo coger este, es lo que se denomina vectores libres, ¿vale? Son de la misma familia. Podría coger este de aquí, bueno, no me salen todos, pero bueno, en fin, llevármelo para acá, es decir, todos esos miden lo mismo, son lo mismo, ¿vale? Y estos de aquí no son de esa misma familia, pero sí me indican la misma dirección. Por tanto, para calcular la ecuación de la recta, podría coger cualquiera de los que están aquí, ¿de acuerdo? Para calcular la ecuación de la recta, repito. Para otro tipo de operaciones no me valdría. Por ejemplo, para calcular ángulos y demás, no, que lo veremos en su momento. Pero para calcular la ecuación de la recta valdría cualquiera de estas, ¿vale? O sea, a la hora de calcular rectas, para mí serían iguales en cuanto a que tienen, eso es lo que me interesa, la misma dirección. ¿No el mismo sentido? Me da igual. ¿No tiene el mismo módulo? Me da igual. A la hora de calcular una recta, lo que me interesa es la dirección, la inclinación, ¿vale? De hecho, veremos más adelante que hay rectas que se basan en la pendiente y eso tiene que ver con un ángulo, que es la inclinación, ¿vale? Entonces, mientras tenga la misma inclinación, a mí me sirven para calcular las ecuaciones de la recta, ¿de acuerdo? ¿Vale? Creo que esto va a ser un poco más teórico que otra cosa, un poco de introducción. Por tanto, vector, módulo, dirección y sentido, y siempre que tenga la misma dirección van a identificar la misma recta. Y los puedo mover. Es decir, por ejemplo, si yo quiero una recta que pase por este punto, ya lo veremos, y que tenga esta dirección, ¿vale? Porque el sentido me da igual. Yo simplemente coger este vector que es libre, que lo conozco. Si quieres esta dirección, pues nada. Me llevo esto para acá, lo anclo ahí y ya está. ¿Vale? Y ya lo tendría, porque esté aquí o esté aquí me está indicando la misma dirección. Por lo tanto, con este punto y este vector ya tengo escrita la ecuación de la recta. Ya lo veremos en su momento. ¿Vale? ¿De acuerdo? Me vais parando si hay alguna duda. Esto es en cuanto a vectores libres. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que todos estos vectores libres tienen que estar definidos de alguna manera. Es decir, yo solamente les he dado letras. He dicho, pues el vector A, no sé qué, tal. Todos estos, el B, toda esta pesca. Vale, pero ¿cómo defino esos vectores? Pues esos vectores hay que definirlos dentro de una base, que es donde van a estar todos los vectores bien, o sea, o donde se generan todos los vectores. En nuestro caso, este año nuestra base va a ser la que ya conocéis, aquí, que es esta. Y con base se pueden hacer muchas cosas, cambio de base, no sé qué, esta, ¿vale? Donde aquí tendríamos el eje Y, aquí tenemos el eje X, aquí va a haber un vectorcito así y aquí va a haber otro vectorcito así, ¿vale? En este caso esto es U2, por ejemplo, y esto es U1, ¿vale? A partir de estos dos vectores, ¿vale? Yo voy a generar todos los demás vectores que se os ocurran, ¿de acuerdo? Por ejemplo, suponeos, este es un caso sencillo, que yo tengo
esto de aquí. ¿Vale? Defino este vector, que va a ser vector A. ¿Vale? Entonces, ¿cómo defino el vector A? Por aquí, porque vosotros estáis acostumbrados a contar los números, pero esos números que contáis es las veces que movéis con estos vectores. Es decir, yo me subiría al vector 1 y diría, voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces hacia la derecha. Es decir, para llegar a mi vector, a definir mi vector, diría 9 veces 1. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que hago? Subo 1, 2, 3, más 3 veces U2. ¿Vale? Entonces, fijaos, y esto es lo importante. Ya digo, esto es conceptual, no te voy a pedir en el examen, pero para que entendáis cómo funciona el asunto. Este vector es una importante esta frase, combinación lineal de U1 y U2, que son la base. Vamos a analizar eso, ¿eh? Vamos a ver. Es decir, A es una combinación. Para nosotros combinación en matemáticas tenemos que entenderlo como suma, efectivamente. Y si aquí aparece algún menos será porque es más menos 3. Luego lo veremos, porque tengo que bajar lo que sea. Pero es una combinación. Aquí no hay multiplicaciones, ni divisiones, ni nada por el estilo. Eso es lo que me dice que sea una combinación. ¿Vale? ¿Y qué significa que sea lineal? Pues lo que me está diciendo al ser lineal es que la U1 y U2 están elevados a 1. Yo no puedo poner un vector, jamás veréis un vector así. 9 U1 al cuadrado más 3 U2 al cubo, por ejemplo. No, esto está mal. Los vectores de la base jamás pueden ir elevados. Era como si dijéramos polinomios de primer grado. Los vectores de la base jamás pueden ir elevados a un número que no sea 1. Por eso se dice que es lineal. Porque no está permitido que aquí aparezca ningún número que no sea 1. Es decir, no podéis poner el vector al cuadrado, ni al cubo, ni nada. Tiene que estar elevado a 1. ¿Vale? Y van a ser combinación lineal de estos vectores de aquí. ¿Qué peculiaridad tienen estos vectores? Que son una base. ¿Qué quiere decir eso de que son una base? O sea, pues lo que me está diciendo que esto sea una base, este es el 1, lo que implica es que, primero, dos cosas. La primera, a partir de ellos, mediante una combinación lineal, ¿vale? Genero todos, y cuando digo todos son los infinitos, todos el resto de vectores. Es decir, son los padres de todos los vectores que aparezcan aquí. Cualquier vector que tú pongas por aquí, cualquier vector, y esto es infinito, que aparezca por aquí, se va a poder escribir como una combinación lineal de estos dos. Es decir, a partir de ellos voy a poder llegar a ese vector. Como he hecho aquí, 9 para acá, 3 para arriba. Luego haré otro ejemplo. ¿Vale? Y segunda cosa importante, ellos no vienen de ningún otro vector. Es decir, U1 no viene de U2, ni U2 viene de 1. De hecho, si yo quiero escribirlo así, diría U2, por ejemplo, es 0, U1 más U2. Es decir, este no me hace falta para calcular U2. Y el U1 sería así. U1 sería U1 más 0 U2. Es decir, no me hace falta el U2 para calcular U1. Por tanto, son vectores, ya digo, cumplen la primera característica, es que ellos no vienen de ningún lado. Son el origen. Es decir, aquí está U1, U2, y a partir de su combinación obtengo los demás infinitos vectores. Pero ellos no vienen de ningún lado. ¿Vale? No son combinación lineal de nadie. ¿De acuerdo? Y segundo, a partir de ellos no hay ningún vector en este espacio, ningún elemento de este espacio que no se pueda generar a partir de ellos. No podéis dibujar ningún vector aquí en esta pizarra que no podáis representar como combinación lineal de ellos. Será más, serán con fracciones, será como te dé la gana. Pero todos los vectores de este espacio se pueden representar como combinación lineal de esos dos. Y digo combinación lineal. No valdría si uno fuese, ya digo, con U1 al cuadrado. Eso no vale. Tienen que estar U1 y U2 elevados a 1. ¿De acuerdo? Manu, sí. ¿me pones lo amarillo? Lo amarillo, lo que acabo de borrar. No. Lo otro. Lo de abajo. Abajo a la derecha. Abajo esto. Ah, ¿qué pone? Ah, vale, perdona. Sí, no se entiende. Pone que la característica es que a partir de ellos, mediante una combinación lineal, genero todos los todo el resto de vectores. ¿Vale? Espera, lo pongo más
Espera. Lo pongo aquí un poquito más así. Es decir, a partir de esos dos vectores, lo pongo en otra... Espera, que lo voy a poner aquí. Vamos a ponerlo aquí. U1, que es importante. U2 forman una base. ¿Y qué quiere decir ello? ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, que a partir de ellos y mediante combinación lineal, que ya hemos explicado qué es, y tiene que ser combinación lineal, ¿eh? No vale otra cosa. Combinación lineal, obtengo el resto de vectores de ese espacio. Y por otro lado, ellos no se obtienen por combinación lineal. Cogiendo esta base, ¿eh? Esto es que tiene más implicaciones. O sea, que hay algún error purista de matemáticas, pero bueno. Prefiero dejarlo así, porque sí que es verdad que veremos ahora que no son la única base. O sea, si eliges esta base, es esa base, pero podríamos elegir cualquier otra base. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a ver las implicaciones. Digo, esto, quedaos con la parte un poco teórica, no penséis en qué van, cómo me va a preguntar en el examen. No, más bien es, esta es la base sobre lo que vamos a cimentar lo que te pregunten en el examen. En plan, cómo escribir la ecuación de la recta y ese tipo de cosas. Y sí que de cara al año que viene, aquí vamos a hablar de lo que es una combinación lineal, vectores independientes y demás, y eso sí que os va a venir bien, ¿vale? Tener esos conceptos claros. Pero a nivel de concepto, ¿vale? Aquí no hay un problema que te va a decir, venga, se podría hacer, porque lo que te podría decir, lo que te digo, si tuviésemos muchísimo más tiempo, hablaríamos de diferentes bases y cómo se puede relacionar una base con la otra. Es decir, estos dos vectores que forman base no se obtienen a partir de otros, pero si yo cambio de base, con la nueva base que yo me apetezca elegir, estos dos los puedo escribir como una combinación lineal. O sea, si yo cambio de base y elijo otra base, entonces estos pasan a ser vectores mundanos de los que se obtienen de otro lado. ¿Me explico? Dejan su categoría de vectores independientes. ¿Vale? Ahora lo vamos a extender un poquito más. Pero quedaos con esta historia. Es decir, nosotros la que elegimos es la base, el sistema cartesiano, está aquí, ¿vale? Los dos perpendiculares. Y los vectores son estos, ¿vale? Uno para el eje de las X, este estaría en el eje de las X y este estaría en el eje de las Y. ¿De acuerdo? Así que, cuando vosotros veis que un vector se representa, bueno, espera, copiar esto primero y ahora pasamos de... Si algo se os escapa o tenéis duda o tal, me lo decís, ¿eh? Yo digo que hoy es un poco teórico, luego ya la siguiente clase va a ser práctica en plan de calcular, de cálculo. Y el cálculo es mucho más sencillo. O sea, de este tema lo complicado es entender el concepto. Luego ya los cálculos son restar y poco más. No tiene mucho más misterio, ¿vale? El problema de esto es que esto es álgebra y es bastante abstracto y entenderlo, y más si me viéndolo así con puntaditas como lo estoy dando, pues bueno, tiene su complicación. Lo que pretendo es que os suene y que por lo menos sepáis un poco de qué va. No quizá con el rigor suficiente, pero bueno, que si nos metemos con rigor suficiente no acabamos. O sea, ni de coña. Vale, paso a la página. Entonces lo que os decía es, cuando veáis un vector escrito así, ¿vale? Lo que en realidad me está dando es que este vector en mi base, ojo, eligiendo mi base normal, la que acabamos de decir, en mi base esto es así. O sea, te estoy dando los coeficientes que acompañan a la combinación lineal de la base. ¿De acuerdo? O lo que ya todos sabéis representar tranquilamente, que sería y X, que sería 3 en la X, 5, bueno, vaya hombre. Se me va a ir hasta aquí. Espera que voy a mover esto, si puedo. Vamos a ver si hago aquí una de un trapi. Vale, guay. A ver. Quiero llevarme esto solo. Bueno, espera. Tardo menos en hacerlo así. Voy a quitar esto de aquí. Sería A sería igual a 3, 1 más 5, 1. Es decir, me muevo 3 para acá y 5 para acá. 2, 3, 4 y 5. Hasta aquí. Con lo cual mi vector sería este. Ese es mi vector A.
representado como combinación lineal de esos dos, ¿vale? Entonces, esos dos numeritos que me dan no hay que confundirlos con las coordenadas de un punto, ¿vale? Porque el punto se daría, diríamos, por ejemplo, el punto A es 3, 5, ¿vale? Pues el punto 3, 5 es este. Eso de ahí que estoy... Bueno, voy a pintar otro color. El punto A sería este. 3, 5. Mientras que el vector A sería este palito que hay de aquí, ¿vale? El punto me está indicando un lugar, ese, este, pero yo no sé si vengo por aquí, o vengo por aquí, o vengo por aquí. Mientras que el vector me está indicando una forma de aproximarse. O lo que es lo mismo, este punto tiene infinitas rectas que lo cortan, todas las que... Bueno, si consigo lo corten. Todas las que lo corten, ¿vale? Pero en cuanto yo fijo un vector, se acabó. Si yo fijo este vector, el resto de rectas desaparecen, ¿vale? O sea, un punto tiene infinitas rectas que lo cortan, pero en cuanto le hago llegar un vector, por ejemplo, aquí, la recta que tiene este vector y pasa por ese punto será esta de aquí. Punto, se acabó. Y el resto me sobra. ¿De acuerdo? Entonces, mediante un punto no puedo decir una recta, pero con el punto del vector, sí. ¿De acuerdo? Vale. Fijaos, si lo que os digo ahora es rizar el rizo. La cuestión es, lo primero es, podríamos hacernos dos preguntas, que serían, primero, ¿cuántos vectores tiene mi base? Ahí va. Joder. Es decir, con dos vectores ya tengo suficiente. ¿Cómo sé cuándo hay suficiente? Bueno, pues es lo que os digo. En dos dimensiones, que se representa así, es lo que nosotros conocemos como los ejes cartesianos, ¿vale? Son las dos dimensiones. El número máximo de vectores independientes, número máximo, esto es muy importante, máximo de vectores independientes es 2. Ya está. No puede haber más, ¿vale? Son dos vectores independientes. ¿De acuerdo? El resto siempre vendrán de sumar esos dos. Lo hagáis como lo hagáis. Es decir, si yo pinto, para el caso más sencillo, si yo cojo esta base, cualquier vector que yo dibuje por aquí, siempre va a poder venir de estos dos. ¿Vale? O sea, yo digo, pues quiero una base que tenga estos. No, pues este ya viene de aquí. Ese viene de esos dos. Bueno, pues me interesa una base que tenga estos tres. Pues no, porque este es este mismo de aquí dado la vuelta. O sea, es decir, que aquí no se ve. Este de aquí, le doy la vuelta y obtengo ese. Por tanto, eso no es un vector nuevo. Es decir, aquí con 2 ya no puedes hacer más vectores nuevos. Por tanto, en R2 son 2. Y el año que viene lo veréis, eso ya para el año que viene, en 3 dimensiones lo que vais a tener son 3 vectores como mucho independientes. ¿Vale? Que es lo que se llama la dimensión del espacio. ¿De acuerdo? Pues de hecho de ahí viene el nombre, R2, R3. El número indica el número de vectores que forman la base. ¿De acuerdo? Por tanto, nosotros nos vamos a centrar este año en 2 dimensiones, ¿vale? Y en 2 dimensiones el número máximo de vectores independientes de mi base van a ser 2. ¿De acuerdo? No habrá 3 jamás. ¿Vale? No hay más. Con lo cual, cuando yo he definido en este caso U1 y U2 como estos dos vectores, ya tengo todos los demás. ¿Por qué? Primero, estos dos vectores no vienen de ningún otro. No puedo coger U1 y obtener U2. Es imposible, están en diferentes ejes, ¿vale? Por decirlo así. Y además, a partir de ellos se generan todos los demás. Pues ya está, ya tengo mi base, se acabó. Esto se representa, se pone así, una base que está representada por esos dos vectores, ¿vale? Y ya tengo mi espacio cazado, ya no hay escapatoria. Veréis el año que viene también que a estos vectores, en lugar de 1 o 2, también os lo digo a título de conocimiento para que el año que viene no suene raro, también se suele llamar I al vector de la X y J al vector de la Y, ¿vale? Entonces aquí es IJ y en el caso de 3 dimensiones se suele llamar la base, sobre todo en física, es IJK, en lugar de poner U1, U2, U3. Pero es exactamente lo mismo, es una cuestión de notación. Lo digo porque los que cojáis física, sí que en física no se suele utilizar, sobre todo en física de segundo bachillerato, ¿cómo se dice? En mecánica y física más avanzada, sí que a lo mejor utilizáis esos vectores 1, 2 u 3, pero normalmente se utiliza IJK, ¿vale? O en dibujo técnico y este tipo de cosas.
¿vale? ¿De acuerdo? Entonces eso por un lado. Esta es la primera pregunta. ¿Cuántos vectores tiene mi base? Y la segunda es, ¿tienen que ser esos dos vectores por obligación? O sea, ¿por qué has cogido esos? ¿Por qué no coges otros? Bueno, pues se puede coger cualquier base. Es decir, y esto ya lo digo a título divulgativo, es decir, ¿qué base? Como diciendo, ¿qué vectores cojo? Bueno, pues los dos que tú quieras. Es decir, podríamos, de hecho, hacer una base que fuese así. No vamos a andar en ella ni os voy a comer el tarro. Simplemente que lo sepáis. Solo que lo sepáis. Que cuando veáis álgebra en primero de carrera, no digáis, ¿cómo? Si yo creí que siempre tenía que ser perpendicular. No, yo puedo tener una base así. ¿Vale? Dos vectores a partir de los cuales obtengo el resto. Ahora bien, fijaos que el vector que estaba aquí, que era antes el 1 primigenio, el que yo tenía, este ahora pasa a ser una combinación lineal de estos dos. Por tanto, deja su papel protagonista, porque lo he inclinado, y pasa a ser protagonista esto de aquí. ¿Vale? Y sería otra base, perfectamente. Y a partir de esta base elegir a los demás. Es decir, no es que digan que las bases tienen que ser perpendiculares. Lo que pasa es que esto ya excede el conocimiento este año del que viene. O sea, esto ya es lo que os digo. De hecho, lo que se puede hacer es relacionar las dos bases. Es decir, imaginad que a este lo llamo prima, ¿vale? Yo puedo encontrar mi base primera, la base de antes, la que hemos hecho era U1 y U2. Vale, perfecto, correcto. La base nueva va a ser U1' y el U2 lo dejo como está. Bueno, pues se puede establecer relaciones entre estas bases, ¿vale? Para ir de una a otra. Pero bueno, esto creo que es a nivel de que cuando en un futuro estéis haciendo una ingeniería, lo que sea, y ordena álgebra y veáis lo que es una base de verdad y os lo explico con todo el rigor matemático necesario, veréis que no tiene por qué ser la que tiene los ejes perpendiculares entre sí, ¿vale? No tiene por qué ser esa. De hecho, una de las cosas importantes es calcular bases y hacer cambios entre las bases, ¿vale? Pero eso, este año ya digo que se podría, pero escapa mucho a lo que podemos hacer, ¿de acuerdo? Sería eso, ¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo más o menos claro? ¿Sí? ¿Vale? Porque digo, que pasa un poquitín, es un poco teórico, lo digo, es denso, porque detrás hay mucho, creedme, pero bueno, no quiero... O sea, lo que me interesa de verdad es que veremos ahora características del vector, módulo, dirección y sentido. Importante que a nosotros, a la hora de calcular rectas, y repito, calculando rectas, lo que me interesa es la dirección, la inclinación, ¿vale? El módulo, la dirección y el sentido para calcular una recta, perdón, el módulo y el sentido para calcular una recta no me importa, es decir, de hecho, ni que esté en el mismo sitio, este vector me está indicando la misma recta que esta, la misma recta que esta, la misma recta que cualquiera de estas, ¿vale? Siempre y cuando lo fije en un punto, es decir, me valen. Yo me puedo, para este punto A podría haberme llevado ese, o si me apetece, me podría haber llevado el grande que me mola más, ¿vale? Yo cojo este aquí, Totchamen, y me lo llevo aquí. Está un poco más inclinado, pero bueno, eso es porque yo no lo he hecho bien, ¿vale? A ver si no me lo llevo por fascículos. ¿Vale? Si sería igual o cualquiera de ellos, incluso este que tiene sentido contrario. Por tanto, a la hora de calcular rectas, eso me da un poco igual, ¿vale? Luego lo que es la base, ya sabéis que una base es unos vectores que ellos son independientes, que eso que implica que no se obtienen a partir de otros vectores, son los padres, los primeros, no los padres, sino los primeros, no tienen ni abuelos ni nada, los primeros, a partir de los cuales genero el resto de vectores. ¿Cómo? Mediante frase mágica, combinación lineal. Combinación porque solo está permitido suma o resta, ¿vale? Entendiendo la suma como, entendiendo la resta como una suma con un número negativo, no está permitido multiplicarlos entre ellos ni dividirlos, ¿vale? Y lineal porque tampoco está permitido elevar esos vectores a ningún número que no sea 1, ¿vale? Entonces, la regla es que si tú quieres convertirte en base y quieres tener el estatus de base, tienes que poder obtener los demás sumando y elevado a 1, ¿vale? Y qué base puedo escribir las que yo quiera, ¿vale? Que en 2 dimensiones van a ser 2 y que en 3 dimensiones serán 3. No, o sea, en una dimensión es 1, ¿vale? Fijaos que si yo pongo una dimensión que es la recta, imaginaos, yo tengo una dimensión, pero vamos, esa no nos interesa. Yo doy aquí una dimensión, ¿cuál va a ser la base de esta recta? ¿Cuál es una base con la que podamos obtener cualquier vector a partir de aquí? Pues un vector, por ejemplo, que mida 1. Ya está.
Con este vector puedo ir a obtener todos los demás vectores. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo pues este vector es, pues no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces este de aquí. Si, por ejemplo, tengo pues este vector es darle la vuelta, negativo, 1, 2, 3, 4, 5, pues es menos 5 veces ese, ¿vale? Entonces, en una dimensión, la base tiene un vector. En 2 dimensiones, la base tiene 2 vectores. Y en 3 dimensiones, la base tiene 3 vectores. Porque ya os he dicho que la dimensión es el número de vectores que forman mi base. Y ojo, es el número máximo de vectores independientes. Es decir, los demás, todos vendrán de esos 2, o de esos 3, o de ese 1. ¿Vale? Importante. Y al resto de vectores se le dice dependiente. ¿Dependiente de quién? De esto de aquí, de la base. Es decir, aquí este vector A es un vector dependiente. ¿Por qué? Porque sus coordenadas están expresadas en función, como pone aquí, depende de 1 y de 2. ¿Vale? Por eso este es un vector dependiente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, como otro ejemplo de vectores así. Quedándonos ya con la base que vamos a estar manejando todo el rato, que la base es esta. Ahí va. ¿Qué pasa aquí? Vale. Quedándonos con esta base. Además, a los vectores se les puede multiplicar, dividir, lo que queráis. Tengo mi base, ¿vale? Y yo, por ejemplo, quiero expresar, pues yo qué sé. Pues no sé, vamos a ir para acá, este vector de aquí. Vamos a poner así. Ahí está. ¿Vale? Entonces, si yo quiero hacer ese vector, este vector que vamos a llamar B, por ejemplo, lo que yo diría es, fijaos, ¿cómo le expresaría mi vector B? Es una combinación lineal de estos dos, ¿vale? ¿Cómo llego hasta él? Le doy la vuelta al 1, por tanto, negativo, y me muevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, 8, 1. ¿Vale? Es decir, menos 8, le doy la vuelta y me muevo 8. ¿Y cuánto subo? Aquí quiero representar la mitad. ¿Vale? Pues subo 1/2 de 2. ¿De acuerdo? ¿Vale? Aquí se puede poner rayita o flecha. Y a veces ya por la relajación se veréis en los libros rayita o flecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las coordenadas de este vector son menos 8, 1/2. Es decir, yo aquí puedo multiplicar los vectores por cualquier número real. Cualquiera. Como si quiero poner raíz de 2. Me da igual. Es decir, los vectores van a multiplicar el coeficiente, por decirlo así, o las coordenadas del vector son cualquier número real. Porque no perdáis de vista que esto X es la recta de los reales y la Y es la recta de los reales. Es decir, aquí viven todos los números reales. Por tanto, no hay problema. ¿Vale? Y así podría llegar a cualquier vector que os ocurra de aquí. Cualquiera. El que más rabia os dé. Da igual. ¿Vale? Cualquier vector podríamos llegar así. ¿De acuerdo? Más o menos claro el asunto hasta aquí. No hay dudas. Bueno, esto yo creo que además, a lo mejor lo de las bases no sé, pero sí que lo habréis estudiado. Entonces, la historia es cómo creo yo un vector. Es decir, fijaos, si yo tengo el punto, ahora pongo un punto, el punto 2, 3 y el B 1, 5, yo quiero hacer un vector que una 2, 3 con 1, 5. Vamos a ver dónde estamos. Un momento. Voy a poner las coordenadas. Ahí va. ¿Qué he hecho? Vale. Fijaos. Espera. Está en blanco. Creo que el próximo día empezaremos con muchos más cálculos. Entonces, fijaos. Tengo esto, ¿vale? La Y, la X y tengo mi punto 2, 3. Que está aquí. ¿Vale? Ese sería el punto A. Y el 1, 5. 1, 5. Este es mi punto B, ¿vale? Manu, pero el punto que has puesto A no sería 2, 4. Ah, sí, espérate. Se me ha ido ahí. Sí, espérate. Contra razón. Si vamos esto como la unidad, sí. Este sería el 2, 3. Gracias. 2, 3 que estaría ahí. Eso es. Vale. 2, 3 que es el A. Y el 1, 5, gracias, que es el B. Ahí estaría. ¿Vale? Pero yo aquí puedo generar un vector, por ejemplo, que sea el vector AB. ¿Vale? Tampoco voy a entrar aquí en la demostración y demás, porque si no, sería esto de aquí. ¿Vale? Todo esto está, por supuesto, estos puntos están referidos aquí.
¿vale? Entonces, si hacemos la demostración, lo que veríamos es que ese vector lo obtenemos restando las coordenadas, es decir, 1 menos 2, porque es una resta de vectores, y 5 menos 3. Es decir, ese vector será el vector menos 1, 2. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si lo he hecho bien. Sí. ¿Vale? Ese es el vector que tenemos ahí. Este vector está definido con el vector menos 1, 2. ¿De acuerdo? Y si hago el BA, sería A menos B. 2 menos 1, 1. 3 menos 5. A ver aquí. No, aquí he hecho algo. A ver. No, lo estoy haciendo mal, perdón. 1 y menos 2. Sí, está bien, está bien. Fijaos que es justo el mismo con el sentido contrario. Es decir, este sería, vamos a poner aquí el AB, y este sería el BA. ¿Vale? Es decir, son el mismo, pero cambiando el signo. Lo que me da el sentido es el signo de las dos coordenadas. ¿Vale? Uno va en un sentido y otro va en otro. Por tanto, para partir de dos puntos obtener un vector, lo que yo voy a hacer es restar sus coordenadas. ¿Cómo? La del final menos la inicial. Un poco así, pecaminosamente, podemos escribir esto así. B menos A, ¿vale? Entre comillas, porque, bueno, esto es una expresión para tener en la cabeza. ¿Vale? Y esto es A menos B. ¿Vale? Entonces, tendríamos el mismo vector, ¿vale? Pero con sentido diferente. A la hora, lo que os he dicho de calcular, por ejemplo, imaginad que yo quiero la ecuación de la recta que pasa por esos puntos. A la hora de calcular la ecuación de la recta, me daría igual cuál cogieseis. Una u otra, las dos estarían bien, porque fijaos, los dos me definen la misma recta, que sería esta. Vale, entonces, ¿qué haces esto en el examen o haces esto? Está bien las dos. Tanto el vector menos 1, 2 como el 1 menos 2 no son el mismo, porque tienen diferente sentido, pero me valdrían los dos. ¿De acuerdo? Serían válidos los dos. ¿Vale? Ya trabajaremos, lo que digo, el próximo día más cogeremos esto, haremos vectores, las ecuaciones de la recta y trabajaremos un poco con todo esto, con el producto escalar y toda esa pesca, ¿vale? Pero quedaos con esa copia. Entonces, ya digo, de hoy quedaos, lo podéis repasar el vídeo con el concepto de base, el concepto de vector libre, ¿vale? Y que para que calcule una recta lo que me interesa es la dirección del vector. No me interesa su módulo ni su sentido, ¿vale? Para calcular la recta. Ya veremos que el módulo tiene su significado en otras aplicaciones, pero aquí en la recta solo me interesa eso. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. Son 10, ¿vale? Echarle un vistazo, si no cualquier duda, pues me lo decís. Y en principio os digo, cuando nos incorporemos el jueves,